Mi nombre es Rosa Martínez. Tengo 42 años y vivo en un pequeño apartamento de 2 habitaciones en el lado este de San Antonio, Texas. Hoy, mientras miro por la ventana de la cocina hacia las calles iluminadas por farolas naranjas, me pregunto si alguna vez podré recuperar el tiempo que perdí. No el tiempo con mi esposo, ese ya lo di por perdido hace mucho. Me refiero al tiempo con mis hijos, Mateo, Sofía y el pequeño Daniel. Fue en marzo de 2021 cuando mi mundo se derrumbó por completo. Mi esposo, Carlos, me dejó con una nota en la mesa del comedor. Ni siquiera tuvo el valor de decírmelo a la cara. La nota decía que había conocido a alguien más, que necesitaba vivir su vida, que yo entendería algún día. Mateo tenía 9 años, Sofía 7 y Daniel apenas 4. Recuerdo que leí esa nota 3 veces antes de que mis manos empezaran a temblar. No lloré en ese momento. Creo que estaba demasiado sorprendida, demasiado asustada para procesar lo que significaba. Carlos se había llevado la cuenta bancaria compartida. Nos dejó con $300 en efectivo y un alquiler de $1,200 que vencía en 2 semanas. Yo trabajaba medio tiempo limpiando casas, ganando unos $900 al mes si tenía suerte. Hice números rápidamente esa noche mientras los niños dormían. No alcanzaba. Ni siquiera cerca. Al día siguiente llamé a mi hermana Patricia en Houston. Ella me ofreció dinero prestado, pero yo sabía que apenas podía con sus propias cuentas. Mi orgullo tampoco me dejaba aceptar caridad. Crecí en un rancho pequeño cerca de Laredo donde mi padre siempre decía que uno resuelve sus propios problemas. Así que decidí que encontraría la manera, aunque eso significara no dormir. En menos de una semana, había conseguido 2 trabajos más. Por las mañanas, de 6 a 11, limpiaba oficinas en el distrito financiero del centro. De mediodía a 5 de la tarde cocinaba en un restaurante mexicano llamado La Frontera, donde el dueño, don Héctor, me dio la oportunidad sin pedir referencias porque vio la desesperación en mis ojos. Por las noches, de 7 a 11, cuidaba a una anciana llamada Mrs. Robertson en Alamo Heights, un barrio donde las casas tienen jardines del tamaño de nuestro apartamento entero. Los primeros días fueron los más duros. No tanto por el cansancio físico, aunque mis pies ardían como si caminara sobre carbón encendido, sino por las caras de mis hijos cuando les expliqué que mamá iba a estar ausente más seguido. Mateo, siempre tan maduro para su edad, asintió con seriedad y me prometió cuidar a sus hermanos. Sofía lloró y me abrazó tan fuerte que sentí que me rompería. Daniel, mi bebé, simplemente me preguntó si ya no me quería quedar con ellos. Esa pregunta me persiguió durante meses. Contraté a la señora Mendoza, una vecina del edificio, para que los cuidara después de la escuela hasta que yo llegara cerca de medianoche. Le pagaba $200 a la semana, dinero que salía directo de mi sueldo de limpieza. Los niños cenaban con ella, hacían tarea bajo su supervisión, y se iban a la cama antes de que yo cruzara la puerta arrastrando los pies. Las primeras semanas, cuando llegaba a casa, me asomaba a sus habitaciones solo para verlos dormir. Mateo siempre dejaba su luz de lectura encendida. Sofía abrazaba un peluche de oso café que le había regalado su abuela. Daniel respiraba profundo, con la boca abierta, como si hasta en sueños estuviera tratando de alcanzarme. Yo me sentaba en el sofá gastado de la sala, con las luces apagadas, y trataba de recordar cómo se sentía ser una madre presente. Pero el sueño me vencía antes de poder procesar cualquier emoción. El dinero entraba, eso sí. Después de pagar el alquiler, la señora Mendoza, los servicios y la comida, nos sobraba un poco. Lo guardaba en una lata de café Maxwell House en el estante más alto de la cocina. Ese dinero era para emergencias. Para zapatos nuevos. Para las cuotas escolares que siempre llegaban sin avisar. Pero lo que no podía guardar en ninguna lata era mi presencia. Si esta historia te está atrapando, quédate, porque lo que viene cambiará todo. Los meses pasaron como un tren de carga que no se detiene en las estaciones pequeñas. Yo era ese tren, moviéndome sin parar, sin poder bajarme para respirar. Septiembre llegó y con él, el inicio del año escolar. Mateo entró a 5º grado, Sofía a 3º, y Daniel comenzó kindergarten. Recuerdo que la noche anterior a su primer día, Daniel me pidió que lo acompañara a la escuela. Me lo pidió con esos ojos grandes y cafés que heredó de mi madre. Le dije que no podía. Que tenía que trabajar. Que la señora Mendoza lo llevaría con sus hermanos. Él no lloró, pero vi cómo su carita se desinfló como un globo.
Mateo puso su mano en el hombro de Daniel y le dijo que él lo cuidaría. Mi hijo de 10 años estaba criando a su hermano menor porque yo no estaba ahí. Esa noche no dormí nada. No porque tuviera turno, sino porque la culpa me carcomía por dentro como un animal hambriento. En octubre, Sofía tuvo su primer recital de danza en la escuela. Había estado practicando durante semanas una coreografía de Selena. La señora Mendoza me contó que Sofía le preguntaba todos los días si yo podría ir. Yo había intentado cambiar mi turno en el restaurante, había rogado a don Héctor que me dejara salir temprano solo esa tarde. Él me miró con lástima y me dijo que si me iba, no tendría trabajo al día siguiente. Necesitaba ese empleo. Necesitaba los $500 semanales que me pagaba. Así que no fui. La señora Mendoza grabó el recital en su teléfono viejo. Esa noche, cuando llegué a casa pasada la medianoche, me senté en el sofá y vi el video. Sofía bailaba en primera fila, con un vestido morado que yo le había comprado en una tienda de segunda mano. Sonreía, pero cada 30 segundos miraba hacia el público. Buscándome. Sus ojos recorrían las filas de padres sentados en sillas plegables. Cuando terminó la canción y todos aplaudieron, ella no sonrió como los otros niños. Simplemente bajó la cabeza y caminó fuera del escenario. Lloré esa noche. Lloré como no lo había hecho desde que Carlos se fue. Lloré hasta que me dolió el pecho y ya no me quedaron lágrimas. Al día siguiente, cuando Sofía regresó de la escuela, traía un dibujo. Era de ella en el escenario y en el público había dibujado a la señora Mendoza, a Mateo y a Daniel. En la esquina superior, con crayón rojo, había dibujado una figura pequeña con el cabello recogido en una cola. Debajo decía, mi mami trabaja mucho. No había enojo en sus palabras. Solo un hecho. Una realidad que ella ya había aceptado a sus 8 años. Pegué ese dibujo en el refrigerador con un imán de pizza que habíamos conseguido gratis en una promoción. Cada vez que pasaba frente a él, sentía una punzada en el corazón. Noviembre trajo el frío y con él, más gastos. Los niños necesitaban chamarras nuevas. Mateo había crecido tanto que sus pantalones le quedaban como shorts. Daniel tenía tos persistente y tuve que llevarlo a una clínica gratuita porque no teníamos seguro médico. La doctora me dijo que necesitaba descanso, vitaminas y atención. Me dio una receta y una mirada que decía más de lo que sus palabras expresaron. Para diciembre, yo era un fantasma en mi propia casa. Llegaba cuando todos dormían. Me iba antes de que despertaran. Dejaba notas en la mesa, los amo. Pórtense bien. Mamá regresa pronto. Mateo empezó a dejarme notas de vuelta, estamos bien. Daniel sacó A en matemáticas. Sofía dice que te extraña. Yo también. Un sábado por la mañana, mi único día libre del restaurante, desperté temprano con la intención de hacer panqueques. Algo normal. Algo que una madre hace. Pero cuando salí de mi cuarto, encontré a Mateo en la cocina preparando cereal para sus hermanos. Ya estaban sentados en la mesa, comiendo en silencio. Me vieron y sonrieron, pero fue una sonrisa cortés. Como si yo fuera una visita. Una tía que pasa de vez en cuando. Me senté con ellos y traté de conversar. Les pregunté sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre lo que querían para Navidad. Respondieron con monosílabos. No porque fueran groseros, sino porque ya no sabían cómo hablar conmigo. Nos habíamos vuelto extraños bajo el mismo techo. Después del desayuno, Mateo se levantó para lavar los platos. Le dije que yo lo haría, que descansara. Me miró confundido, como si la idea de que yo hiciera una tarea doméstica fuera extraña. Está bien, mamá, me dijo. Tú debes estar cansada. Tenía 11 años y ya hablaba como un adulto responsable. La Navidad de 2021 fue la más triste de mi vida. Había ahorrado lo suficiente de la lata de café para comprar regalos modestos, un juego de Lego para Daniel, una bicicleta usada pero en buen estado para Sofía, y una mochila nueva con compartimento para laptop para Mateo. Los envolví la noche del 24 de diciembre después de mi turno con Mrs. Robertson. Eran las 2 de la madrugada cuando terminé. Los puse bajo el arbolito artificial que habíamos armado semanas atrás, uno que compré en Walmart por $15. Me quedé dormida en el sofá con la ropa de trabajo puesta. Desperté a las 7 de la mañana con el sonido de risas en la sala.
Los niños ya habían abierto sus regalos. No me esperaron. Mateo estaba ayudando a Daniel a armar una nave espacial de Lego. Sofía leía las instrucciones de ensamblaje de su bicicleta. Cuando me vieron, se acercaron a darme las gracias. Me abrazaron. Dijeron que los regalos estaban lindos. Pero no había esa chispa de emoción navideña que recordaba de años anteriores, cuando Carlos todavía estaba y yo podía sentarme con ellos toda la mañana a jugar. Preparé chocolate caliente y tamales que había comprado ya hechos en la frontera. Nos sentamos a desayunar juntos. Traté de crear ambiente festivo, puse villancicos en el radio, hablé de lo mucho que los amaba. Pero sentía que estaba actuando. Ellos también estaban actuando. Todos fingíamos que esto era normal. Después del desayuno, Daniel me preguntó si podíamos ir al parque. Miré el reloj. Tenía turno de limpieza a las 3 de la tarde. Eran las 9 de la mañana. Técnicamente, tenía tiempo. Pero estaba exhausta. Mis pies todavía me dolían del día anterior. Mi espalda crujía cada vez que me movía. Le dije que tal vez más tarde, que mamá necesitaba descansar un poco. Vi la desilusión en sus ojos, pero no protestó. Los niños ya habían aprendido a no pedir demasiado. Enero de 2022 llegó con facturas acumuladas y una nueva preocupación. La escuela de Mateo me mandó una carta diciendo que necesitaban reunirse conmigo para discutir su comportamiento. Mi hijo, el niño más responsable y maduro que conocía, aparentemente había tenido 3 altercados con compañeros de clase. Uno de ellos terminó en una pelea física en el patio. Pedí permiso en el restaurante para ir a la reunión. Don Héctor no estaba contento, pero accedió a descontarme las horas perdidas. La consejera escolar, una mujer de 50 años con lentes gruesos llamada Ms. Patterson, me explicó que Mateo estaba actuando con agresividad inusual. Que había gritado a un maestro. Que parecía cargado de rabia contenida. Le pregunté si sabían la razón. Ms. Patterson hojeó su expediente y dijo que Mateo se negaba a hablar con ella. Que cuando le preguntaban qué pasaba, solo decía que todo estaba bien en casa. Mentía para protegerme. Para proteger nuestra situación. Para que nadie supiera que su madre era un fantasma y él estaba criando a sus hermanos. Ms. Patterson me sugirió terapia familiar. Me dio un folleto de servicios gratuitos en el condado. Asentí, tomé el papel y prometí hacer algo al respecto. Pero en mi cabeza, ya estaba calculando cuántas horas de trabajo perdería llevándolo a sesiones semanales. ¿Cuánto dinero nos faltaría ese mes? Guardé el folleto en mi bolso y nunca lo saqué. Esa noche, cuando llegué a casa cerca de la medianoche, Mateo todavía estaba despierto. Estaba sentado en el sofá oscuro, esperándome. Me asusté al verlo ahí, como una sombra pequeña en la penumbra. Mateo, ¿qué haces despierto?, le pregunté encendiendo la luz de la sala. Necesito hablar contigo, mamá, dijo con una voz que sonaba demasiado cansada para un niño de 11 años. Me senté junto a él. Le pasé el brazo por los hombros. Dime, mi amor. ¿Qué pasa? Hubo un silencio largo. Luego, sin mirarme, dijo, ¿ya no nos quieres? Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Cómo puedes preguntar eso? Claro que los quiero. Los amo más que a nada en el mundo. Entonces, ¿por qué nunca estás aquí?, preguntó. Su voz se quebró un poco. Sofía llora por las noches. Daniel pregunta por ti todos los días. Yo trato de ser fuerte por ellos, pero estoy cansado, mamá. Tengo 11 años y siento como si tuviera 30. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Quise explicarle que trabajaba para darles comida, techo, ropa, educación. Que cada turno que tomaba era por ellos. Que me estaba rompiendo la espalda para que no les faltara nada. Pero las palabras no salieron. Porque en el fondo, sabía que él tenía razón. Les estaba dando cosas materiales, pero les estaba quitando a su madre. Lo siento, fue todo lo que pude decir. Lo siento mucho, Mateo. Estoy tratando de mantener esta familia a flote. Sé que no es suficiente. Sé que merecen más. Pero no sé qué más hacer. Mateo me abrazó. Lloró en mi hombro. Yo lloré también. Nos quedamos así, abrazados en el sofá oscuro,
Dos personas rotas tratando de sostenerse mutuamente. Esa noche tomé una decisión. Algo tenía que cambiar. No sabía qué ni cómo, pero no podía seguir así. A la mañana siguiente, llamé a don Héctor y le pedí reducir mis horas en el restaurante. Le expliqué que mis hijos me necesitaban, que estaba perdiendo a mi familia por trabajar tanto. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Luego, con voz comprensiva pero firme, me dijo que entendía mi situación, pero que si reducía horas, tendría que contratar a alguien más para cubrir mis turnos. Que el negocio no podía funcionar con medios empleados. Rosa, si quieres quedarte, es tiempo completo. Si no, entiendo, pero necesito saberlo ahora, me dijo. Hice números mentalmente. Si dejaba el restaurante, perdería $500 semanales. Eso significaba que no podría pagar el alquiler completo. Tendríamos que mudarnos a un lugar más barato, probablemente en un vecindario peor. Los niños tendrían que cambiar de escuela. Mateo perdería a sus pocos amigos. Sofía dejaría su clase de danza subsidiada. Daniel tendría que adaptarse nuevamente. Me quedo tiempo completo, respondí. Podía escuchar la decepción en mi propia voz. Pero decidí hacer otro cambio. Hablé con la empresa de limpieza y pedí turno de tarde en lugar de mañana. Me dijeron que solo había disponibilidad de 4 a 9 de la noche. Acepté. Eso significaba que podría estar con los niños por las mañanas, llevarlos a la escuela, tal vez ayudarles con la tarea antes de irme al restaurante a mediodía. El nuevo horario empezó en febrero. La primera semana fue caótica. Me levantaba a las 6 de la mañana, preparaba desayuno, caminaba con ellos hasta la parada del autobús escolar. Regresaba corriendo a casa, limpiaba rápidamente, y salía disparada al restaurante a las 11:30. De 5:15 a 9:30, limpiaba oficinas. Llegaba a casa a las 10 de la noche, ayudaba a los niños con cualquier tarea pendiente, y me derrumbaba en la cama pasada la medianoche. Dormía 5 horas si tenía suerte. Pero verlos por las mañanas valía cada minuto de sueño perdido. Mateo empezó a sonreír más. Sofía me contaba sobre su día mientras desayunábamos. Daniel me abrazaba antes de subir al autobús y me decía, «Te amo, mami», con esa vocecita que me derretía el corazón. Durante 3 semanas, sentí que estaba recuperando a mi familia. Luego, mi cuerpo empezó a fallar. Una mañana de marzo, mientras preparaba huevos revueltos, sentí un mareo tan fuerte que tuve que sujetarme del mostrador. Todo daba vueltas. Las voces de los niños sonaban lejanas, como si estuviera bajo el agua. Mateo corrió hacia mí, asustado. «Mamá, ¿estás bien?» «Sí, mi amor». Solo me mareé un poco, mentí. Pero no estaba bien. Mi cuerpo estaba exhausto. Llevaba casi un año durmiendo menos de 5 horas diarias, comiendo una vez al día porque no tenía tiempo, trabajando físicamente 14 horas seguidas. Las señales habían estado ahí durante meses: dolores de cabeza constantes, palpitaciones, dolor en el pecho, fatiga extrema. Yo las había ignorado porque no podía darme el lujo de enfermarme. Esa tarde, en el restaurante, me desmayé en la cocina. Don Héctor me encontró tirada junto a la estufa. Llamó a una ambulancia. Los paramédicos me revisaron y dijeron que estaba severamente deshidratada, que mi presión arterial estaba peligrosamente baja, que necesitaba descansar o mi cuerpo colapsaría completamente. Me dieron suero intravenoso ahí mismo, en la parte trasera del restaurante. Don Héctor se sentó junto a mí con expresión preocupada. «Rosa, no puedes seguir así. Vas a matarte». «No tengo opción», le dije con lágrimas en los ojos. «Si descanso, perdemos todo. Mis hijos necesitan comer. Necesitan un techo. Tus hijos necesitan una madre viva», respondió él. Esa noche, cuando llegué a casa, los niños ya estaban dormidos. La señora Mendoza me esperaba en la sala. Me contó que Daniel había llorado toda la tarde preguntando por mí, que nadie le había explicado dónde estaba. Que Sofía había tenido una crisis de ansiedad pensando que yo también los había abandonado como su padre. Que Mateo se había encerrado en su cuarto y se negaba a hablar con nadie. Pagué a la señora Mendoza y me senté en el sofá oscuro nuevamente. Ese sofá se había convertido en mi confesionario silencioso, el lugar donde enfrentaba mis fracasos como madre. Entré al cuarto de Mateo. Estaba despierto,
mirando el techo con los brazos cruzados detrás de la cabeza. Me senté en el borde de su cama. Lo siento. Me desmayé en el trabajo. Estoy bien ahora. ¿Cuándo va a terminar esto, mamá?, preguntó sin mirarme. ¿Cuándo vamos a ser una familia normal otra vez? No tuve respuesta. Porque no sabía cuándo terminaría. Tal vez nunca. Abril trajo las vacaciones de primavera. Los niños tenían una semana libre de la escuela. Otras familias planeaban viajes, idas a la playa, días en parques de diversiones. Mis hijos pasaron esa semana con la señora Mendoza mientras yo trabajaba. Traté de conseguir aunque fuera un día libre, pero entre los 3 empleos no hubo forma de coordinar descanso simultáneo. El último día de vacaciones, prometí llevarlos al cine. Encontré una función barata de las 11 de la mañana. Compré palomitas con el dinero que había guardado en la lata de café. Nos sentamos juntos en la oscuridad del teatro viendo una película animada sobre una familia de osos. Durante la película, Daniel se quedó dormido en mi regazo. Sofía recostó su cabeza en mi hombro. Mateo, a mi otro lado, tomó mi mano. Por 2 horas, fuimos una familia normal. Mayo llegó con un calor insoportable y una llamada que cambiaría todo. Era viernes por la tarde, yo estaba en medio de mi turno en el restaurante cuando mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Normalmente no contestaba durante el trabajo, pero algo en mi interior me dijo que atendiera. ¿Señora Martínez? Habla la enfermera Collins de la escuela primaria Travis. Necesito que venga inmediatamente. Su hija Sofía tuvo un incidente. Mi corazón se detuvo. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Está físicamente bien, pero necesitamos que venga ahora. Es urgente. Le dije a don Héctor que tenía una emergencia familiar. Vi la frustración en su rostro, pero no me importó. Corrí las 8 cuadras hasta la escuela porque no tenía dinero para Uber y el autobús tardaría demasiado. Llegué sin aliento, sudando, con el uniforme del restaurante todavía puesto. La enfermera me llevó a una oficina pequeña. Sofía estaba sentada en una silla, abrazando su mochila, con los ojos rojos de tanto llorar. Me arrodillé frente a ella. Mi amor, ¿qué pasó? Sofía no respondió. Solo se lanzó a mis brazos y lloró. La enfermera Collins me explicó que Sofía había tenido un colapso emocional durante la clase de matemáticas. Comenzó a llorar incontrolablemente, hiperventilando, diciendo que quería irse a casa, que necesitaba ver a su mamá. La maestra no pudo calmarla. Tuvieron que llamar a la consejera. Sofía les dijo entre sollozos que tenía miedo de que yo no regresara, que cada vez que me iba sentía que la estaba abandonando como lo hizo su papá. Señora Martínez, dijo la enfermera con tono serio pero compasivo, Sofía ha estado visitándome casi diariamente durante las últimas 2 semanas quejándose de dolores de estómago. Son síntomas de ansiedad. Su hija necesita apoyo emocional profesional. Y con todo respeto, necesita que usted esté más presente. Asentí, sin poder hablar porque el nudo en mi garganta era demasiado grande. Llevé a Sofía a casa. Le preparé té de manzanilla como hacía mi abuela cuando yo era niña y estaba asustada. Nos sentamos juntas en el sofá. Le acaricié el cabello. Le canté bajito una canción de cuna que ya casi había olvidado. Mami, me dijo con voz pequeña, ¿por qué te fuiste cuando papá se fue? Sé que tienes que trabajar, pero siento como si los dos nos hubieran dejado. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Porque tenía razón. En mi intento desesperado por proveer, me había convertido en otra ausencia para ellos. Esa noche no fui a mi turno de limpieza. Llamé y dije que tenía una emergencia familiar. Me advirtieron que una falta más y perdería el empleo. No me importó. Me quedé en casa con mis 3 hijos. Pedimos pizza con los últimos $20 que me quedaban en la cartera. Vimos películas hasta tarde. Daniel se durmió entre Sofía y yo. Mateo se recostó en el piso con una almohada. Antes de que él se durmiera, me miró y dijo, gracias por quedarte, mamá. Esas 5 palabras valieron más que cualquier cheque de pago. Pero la realidad me golpeó duramente el lunes siguiente. Perdí el empleo de limpieza por faltar. Eso significaba $600 menos al mes. Hice cálculos desesperados. No alcanzaba.
con solo el restaurante y el cuidado de Mrs. Robertson, no podía cubrir el alquiler completo, más servicios, más comida, más la señora Mendoza. Tuve que tomar decisiones dolorosas. Hablé con la señora Mendoza y le expliqué que solo podría pagarle $100 a la semana en lugar de 200. Ella, una mujer de 60 y tantos años que también luchaba con sus propias cuentas, aceptó porque le tenía cariño a los niños. Pero me dijo que no podría seguir indefinidamente con ese pago. Cancelé el internet del apartamento. Dejé de comprar carne y empezamos a comer más frijoles, arroz, pasta. Compré ropa en tiendas de segunda mano y aprendí a remendar calcetines rotos. Cada centavo contaba. Junio trajo el fin del año escolar. Mateo terminó 5º grado con calificaciones mediocres, algo inusual en él. Su maestra me mandó un email diciendo que estaba preocupada por su desempeño, que parecía distraído, que recomendaba tutorías de verano. No tenía dinero para tutorías. Apenas tenía dinero para el almuerzo escolar subsidiado. Sofía terminó 3º grado, pero su reporte incluía una nota de la consejera escolar sugiriendo terapia infantil. Adjuntaron otro folleto de servicios gratuitos. Esta vez llamé al número. Me dijeron que había lista de espera de 3 meses para servicios en español. Puse su nombre en la lista. Daniel completó kindergarten. Su maestra escribió en su reporte: Daniel es un niño dulce y brillante, pero a menudo parece triste. Pregunta por su mamá frecuentemente durante el día. Leí esos reportes sentada en el sofá una noche después del trabajo. Los 3 niños dormían. La lámpara de la sala parpadeaba porque los focos estaban viejos y yo no había tenido tiempo de cambiarlos. Miré alrededor de nuestro pequeño apartamento. Las paredes necesitaban pintura. El sofá tenía un agujero que había cubierto con una manta. La mesa de la cocina cojeaba porque una pata estaba rota. Pero más roto que cualquier mueble estaba el vínculo entre mis hijos y yo. Habíamos sobrevivido el año. Teníamos techo, comida, ropa. No nos habían desalojado. No habíamos caído en la calle. Materialmente, lo había logrado. Emocionalmente, habíamos fracasado. El verano de 2022 comenzó con temperaturas que superaban los 100 grados Fahrenheit. Nuestro aire acondicionado era viejo y apenas enfriaba, pero no podía darme el lujo de reemplazarlo. Los niños pasaban las tardes en el apartamento de la señora Mendoza porque ella tenía un ventilador más grande. Una tarde de julio, mientras limpiaba la casa de Mrs. Robertson, ella me preguntó cómo estaban mis hijos. Mrs. Robertson tenía 86 años y nunca había tenido familia propia. Durante el año que llevaba cuidándola, habíamos desarrollado una relación más allá de empleadora y empleada. Ella me contaba historias de su juventud en Luisiana. Yo le hablaba de mis hijos. Rosa, puedo ver el cansancio en tus ojos, me dijo mientras le preparaba su cena. Llevas ese peso como si cargaras el mundo en tus hombros. Es lo que tengo que hacer, respondí sirviendo su sopa de pollo. ¿Pero a qué costo?, preguntó. He vivido 86 años, mi niña. Y he aprendido que los hijos no necesitan una madre perfecta que les dé todo. Necesitan una madre presente que les dé amor. Sus palabras resonaron en mi cabeza durante días. A finales de julio, recibí una carta del propietario del edificio. Iba a aumentar el alquiler $100 a partir de septiembre. $1,300 mensuales. Eso era más de la mitad de mis ingresos combinados. Tendríamos que mudarnos. Empecé a buscar apartamentos más baratos. Los únicos que podía pagar estaban en zonas peligrosas, con reportes de violencia, drogas, escuelas de bajo rendimiento. Una noche, mientras revisaba anuncios en línea usando el teléfono de la señora Mendoza porque no teníamos internet, Mateo se sentó junto a mí. Había crecido tanto en el último año. Ya me llegaba al hombro. Su voz había empezado a cambiar. Mamá, he estado pensando, dijo. Tal vez yo podría conseguir un trabajo. Ayudar con los gastos. Algunos de mis amigos trabajan en el verano cortando césped. Mi corazón se rompió al escucharlo. Tenía 12 años. Debería estar preocupándose por videojuegos y deportes, no por pagar el alquiler. No, Mateo. Ese no es tu trabajo. Tu trabajo es ser niño. Disfrutar tu infancia. ¿Qué infancia, mamá?, preguntó con una madurez que me asustó.
Hace más de un año que dejé de ser niño. Cocino para mis hermanos. Los ayudo con la tarea. Les leo cuentos antes de dormir. Los protejo cuando tienen pesadillas. Hago todo lo que tú harías si estuvieras aquí. Ya no soy un niño. Tenía razón. Le había robado su niñez al hacerlo crecer demasiado rápido. Esa noche, después de que todos se durmieron, saqué la lata de café Maxwell House del estante. Conté el dinero. $340. En un año de trabajo triple, solo había podido ahorrar esa cantidad. No era suficiente para mudanza. No era suficiente para emergencias. No era suficiente para nada. Me senté en el piso de la cocina, con la espalda contra los gabinetes, y finalmente enfrenté la verdad que había estado evadiendo: este camino no era sostenible. Estaba destruyendo mi salud, perdiendo a mis hijos, y de todas formas no lograba salir adelante económicamente. Algo tenía que cambiar radicalmente. Al día siguiente llamé a mi hermana Patricia en Houston. Le conté todo: el desmayo, el colapso de Sofía en la escuela, la confesión de Mateo, mi situación financiera. Lloré por teléfono como no lo había hecho frente a nadie. Rosa, ven a Houston, me dijo. Vive con nosotros temporalmente. Aquí hay más oportunidades. Puedo ayudarte con los niños. No tienes que hacer esto sola. Patricia, ya tienes suficiente con tu propia familia, respondí. Eres mi hermana. Tu carga es mi carga. Ven. Pasé una semana pensándolo. Mudarme significaba dejar San Antonio, la única ciudad que mis hijos conocían. Mateo perdería a sus amigos. Tendríamos que empezar de cero. Pero quedarme significaba seguir en esta rueda interminable de trabajo y ausencia. Le pregunté a los niños qué pensaban. Les expliqué que nos mudaríamos con la tía Patricia, que mamá buscaría un solo trabajo en lugar de 3, que estaría más presente pero tendríamos menos cosas materiales. ¿Estarás en casa cuando lleguemos de la escuela?, preguntó Sofía. Sí. ¿Podrás ir a mis juegos de fútbol?, preguntó Daniel, quien acababa de inscribirse en una liga comunitaria gratuita. Haré todo lo posible. ¿Dejarás de verte tan cansada todo el tiempo?, preguntó Mateo. Eso espero, mi amor. Entonces vamos, dijo Sofía sin dudar. A finales de agosto empacamos nuestras pocas pertenencias. Di aviso en el restaurante y con Mrs. Robertson. Don Héctor me pagó mis últimas semanas y me dio $100 extra. Para el camino, dijo con ojos llorosos. Mrs. Robertson me abrazó y me deslizó un sobre en la mano. Adentro había $500 y una nota, para comenzar de nuevo. Eres más fuerte de lo que crees. La señora Mendoza lloró cuando nos despedimos. Los niños también. Ella había sido más que una cuidadora. Había sido la abuela que no tenían cerca. El 1 de septiembre, un sábado por la mañana, cargamos nuestras maletas en un autobús Greyhound con destino a Houston. Mateo llevaba su mochila nueva. Sofía abrazaba su oso de peluche. Daniel se sentó junto a la ventana, viendo San Antonio desaparecer en la distancia. Yo iba en medio de ellos, agotada pero también, por primera vez en más de un año, con esperanza. Houston nos recibió con lluvia y humedad sofocante. Patricia vivía en un apartamento de 3 habitaciones en el área de Wolfton, un vecindario diverso lleno de familias inmigrantes como nosotros. Nos instalamos en la habitación de huéspedes que ella había preparado con camas prestadas y sábanas limpias. Sus 2 hijos, mis sobrinos, ayudaron a mis niños a acomodarse. Por primera vez en mucho tiempo, escuché risas genuinas de niños en la casa. Patricia trabajaba como asistente administrativa en una clínica dental. Me ayudó a conseguir una entrevista en la misma clínica para un puesto de recepcionista. El doctor Hernández, el dueño, me contrató después de una conversación de 15 minutos. El trabajo pagaba $2,200 al mes, con horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Un solo empleo. Horario fijo. Fines de semana libres. Lloré cuando firmé el contrato. Los primeros meses en Houston fueron un ajuste difícil. Mateo extrañaba a sus amigos en San Antonio. Sofía tuvo problemas para adaptarse a su nueva escuela donde todos hablaban más inglés que español. Daniel, siendo el más pequeño, se adaptó más rápido.
Hizo amigos en el parque del vecindario y empezó a jugar con los hijos de la señora que vivía abajo. Pero algo fundamental había cambiado: yo estaba presente. Cada mañana desayunábamos juntos. Les preparaba huevos, frijoles, tortillas calientes. Los llevaba a la parada del autobús y los esperaba ahí mismo por las tardes cuando regresaban. Cenábamos en familia todas las noches. Les ayudaba con la tarea sentada a su lado, no revisándola a medianoche mientras luchaba por mantener los ojos abiertos. Los viernes por la noche veíamos películas. Los sábados íbamos al parque. Los domingos cocinaba los platillos favoritos de mi madre: pozole, tamales, arroz con leche. La casa olía a hogar nuevamente. Patricia me enseñó que no tenía que hacerlo todo sola. Ella recogía a los niños cuando yo tenía citas médicas. Yo cuidaba a sus hijos cuando ella trabajaba turnos extras. Nos apoyábamos mutuamente, como familia. En octubre finalmente llevé a Sofía a su primera sesión de terapia. La lista de espera en Houston era más corta. La terapeuta, una mujer joven llamada Doctora Ramírez, trabajó con ella durante meses para procesar el abandono de su padre y mi ausencia del año anterior. Sofía empezó a sonreír más. Las crisis de ansiedad disminuyeron. Me abrazaba cuando llegaba del trabajo y me contaba sobre su día sin que tuviera que preguntarle. Mateo tardó más en abrirse. Había construido muros alrededor de sus emociones para sobrevivir. Pero poco a poco, al verme presente consistentemente, esos muros empezaron a desmoronarse. Una noche, mientras lavábamos los platos juntos, me dijo: «Mamá, ya no tengo que ser el adulto». Gracias. Daniel floreció. Su maestra en la nueva escuela me llamó para decirme que era uno de los estudiantes más alegres y participativos de la clase. Ya no preguntaba por mí durante el día. Sabía que estaría ahí cuando regresara a casa. En diciembre celebramos nuestra primera Navidad en Houston. No teníamos mucho dinero. Los regalos fueron modestos: libros usados, ropa necesaria, un juego de mesa que compramos en una venta de garaje. Pero esa mañana, cuando los niños bajaron corriendo las escaleras, yo estaba ahí. Abrimos regalos juntos. Desayunamos juntos. Pasamos el día entero juntos. Mateo me abrazó y susurró: «Esta es la mejor Navidad». Para enero de 2023, habíamos encontrado nuestro ritmo. Yo había ahorrado lo suficiente para rentar un pequeño apartamento de 2 habitaciones a 4 cuadras de Patricia. No era mucho: paredes delgadas, cocina diminuta, un solo baño. Pero era nuestro. Los niños compartían la habitación más grande. Yo dormía en la pequeña. Pintamos las paredes juntos de colores alegres. Colgamos fotos familiares. Compramos plantas baratas que Sofía se encargaba de regar. Daniel dibujó un cartel que decía: «Hogar Dulce Hogar», y lo pegó en la puerta del refrigerador. Una tarde de marzo, mientras preparaba la cena, me detuve a mirar la escena en la sala. Mateo ayudaba a Daniel con su tarea de matemáticas. Sofía leía un libro recostada en el sofá. La luz del atardecer entraba por la ventana, bañándolo todo en tonos dorados. Recordé esa noche en San Antonio cuando me senté en el piso de la cocina contando $340 y sintiéndome completamente derrotada. Recordé los turnos triples, el cansancio extremo, los desmayos, las lágrimas. Recordé la pregunta de Daniel: «¿Ya no nos quieres?». Había pensado que amarlo significaba sacrificar todo, incluso mi presencia. Había creído que ser buena madre era darles cosas, llenar sus necesidades materiales sin importar el costo. Ahora entendía que estaba equivocada. Ser buena madre era estar presente. Era escucharlos cuando llegaban de la escuela con historias sobre su día. Era secar sus lágrimas cuando tenían pesadillas. Era celebrar sus pequeños logros. Era simplemente estar ahí, física y emocionalmente. Sí, ahora teníamos menos dinero. No comíamos fuera. No teníamos ropa de marca. Vivíamos en un apartamento pequeño. Pero teníamos algo que el dinero nunca podría comprar: teníamos a nuestra familia de vuelta. Esa noche, después de cenar y antes de dormir, reuní a mis 3 hijos en el sofá. Los abracé fuertemente. «Quiero pedirles perdón», les dije. Durante ese año en San Antonio, pensé que estaba siendo una buena madre trabajando tanto. Pero les fallé. Les di cosas materiales, pero les quité mi presencia.
Los lastimé tratando de protegerlos. Lo siento mucho. Mateo, ahora de 13 años y casi tan alto como yo, me abrazó. ¿Estás aquí ahora, mamá? Eso es lo que importa. Sofía, con sus 10 años y esa sabiduría que solo viene del dolor superado, dijo, aprendiste, mami. Y nosotros también. Aprendimos que estar juntos es más importante que tener cosas. Daniel, mi bebé de 7 años, solo me apretó más fuerte y dijo, te amo, mami. No te vayas otra vez. No me voy a ningún lado, prometí. Nunca más. Y cumplí esa promesa. Hoy, 2 años después, seguimos en Houston. Mateo está en secundaria, sacando buenas calificaciones y jugando en el equipo de básquetbol. Sofía está en 5º grado, ha retomado sus clases de danza y sueña con ser bailarina profesional. Daniel está en 2º grado, es el mejor lector de su clase y tiene más amigos de los que puedo contar. Yo sigo trabajando en la clínica dental. El doctor Hernández me ascendió a coordinadora de oficina. Gano un poco más ahora. No somos ricos. Probablemente nunca lo seremos. Pero tenemos suficiente. Y más importante, tenemos lo que realmente importa, tiempo juntos. Los fines de semana cocinamos juntos, vemos películas, visitamos a Patricia y sus hijos. Hemos creado nuevas tradiciones, nuevos recuerdos. Los buenos están reemplazando lentamente a los dolorosos. A veces, cuando mis hijos están dormidos, me siento en nuestro pequeño balcón y miro las estrellas sobre Houston. Pienso en esa versión de mí que trabajaba triple turno, que se desmayaba de agotamiento, que lloraba sola en sofás oscuros. Pienso en todo lo que perdimos durante ese año. Pero también pienso en lo que ganamos, la lección más importante de nuestras vidas. Aprendimos que el amor no se mide en dólares ganados ni en horas trabajadas. Se mide en momentos compartidos, en abrazos dados, en estar presente cuando más te necesitan. Les di todo lo que pude materialmente durante ese año en San Antonio. Pero lo que realmente necesitaban era algo que no costaba dinero, necesitaban a su madre. Y ahora la tienen. No todos los días son perfectos. Todavía hay cuentas que pagar, preocupaciones que enfrentar, desafíos que superar. Pero los enfrentamos juntos. Como familia. Como siempre debió ser. Si estás pasando por algo similar, si sientes que tienes que elegir entre proveer y estar presente, déjame decirte esto, tus hijos no necesitan la versión perfecta de ti. Necesitan la versión presente de ti. No necesitan todo tu dinero. Necesitan tu tiempo. No necesitan tu sacrificio extremo. Necesitan tu amor cotidiano. Porque al final, cuando tus hijos crezcan y recuerden su infancia, no recordarán qué marca de zapatos usaban o en qué vecindario vivían. Recordarán si estuviste ahí. Recordarán si los escuchaste. Recordarán si los amaste con tu presencia, no solo con tu trabajo. Y esos recuerdos valen más que todo el dinero del mundo. Si esta historia te conmovió, suscríbete y acompáñame en la próxima, donde descubriremos otra vida que podría ser la tuya. Cada historia aquí es un reflejo de luchas reales, de dolor superado, de lecciones aprendidas. No estás solo en tu batalla. Nos vemos en el próximo relato.